Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Señor, tú nos salvaste cuando nosotros estábamos en medio del pecado y de la eterna perdición. Señor, toda esta gran gracia te lo agradecemos. En esta hora nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos todas estas cosas. En esta hora sabemos de que estás con cada uno de nosotros ahora mismo. Y debido a la pandemia del coronavirus, aunque todos los hermanos y hermanas no puedan reunirse aquí todos sentados para escuchar la palabra, pero están escuchando la palabra por medio de plataformas online, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas también, y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están en todo el mundo, Señor, todas las iglesias que están guardando su fe y que están predicando el Evangelio, los hermanos y hermanas que están en medio de esas iglesias, Señor, te pedimos de que les des a cada uno también sus respectivas gracias y que estés con cada uno de ellos y que puedan ellos evangelizar con valor, con fuerza y que puedan llevar a esas almas que están perdidas, Señor, delante de ti para que puedan recibir la salvación. Y también los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Y después de ser sanados, para que puedan vivir el resto de sus vidas por ti, Señor. Y los hermanos débiles de corazón, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor, y que los sostengas a cada uno de ellos para que ninguno caiga. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino de la verdad, el camino que debemos andar. Señor, te pedimos de que nos sustentes en medio de la palabra de hoy, para que a través de tu poder y de tu santa mano, Señor, nos guíes en medio de la palabra, para que sepamos también, Señor, discernir lo que está bien y lo que está mal, y para que podamos vivir por tu eterna gloria, Señor, te pedimos de que nos des valor y fuerza. Esta hora todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Romanos capítulo 8, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Capítulo 8, versículo 35 al 37, vamos a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta aquí. Ayer tuvimos la ceremonia de apertura de la iglesia de Inje, que es la zona más norte de Corea del Sur, y tuvimos ahí la inauguración. En esa zona
como hay muchas bases militares, hay muchos hermanos militares que están yendo allí a esa iglesia. ¿Y qué hay, no? A pesar de que es difícil evangelizar en varias situaciones, estuve yo muy feliz y muy agradecido de ver los hermanos y hermanas, ¿no?, que unificaban sus corazones para evangelizar duramente y que trabajaban juntos con gran fervor, ¿no?, y que tenían comunión entre ellos. Y viendo también a los militares, a los hermanos militares, al igual que nosotros somos los buenos soldados de Cristo Jesús, ¿no?, la buena milicia del Señor Jesucristo, nosotros, ¿no?, los soldados de este mundo pelean y luchan por la paz de la nación, pero nosotros, como buenos soldados de Cristo, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra Satanás y contra el mundo. Nuestros hermanos y hermanas que están en todas las partes y que estén también en medio de dificultades y en condiciones malas, pero en cuanto las cosas son más difíciles, es más hermoso ante los ojos de Dios los cristianos nacidos de nuevo que a pesar de las dificultades quieran vivir con más fervor. Y también hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Vamos a seguir bajo este título, como cada domingo de la mañana. Nosotros, cuando recibimos la salvación, nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores, que íbamos a ser destruidos. Pero Jesús, que murió en la cruz y por medio de su resurrección, nosotros nos dimos cuenta de esa gracia y nosotros recibimos la salvación sin ningún mérito, solo a través de la fe. Dado que la salvación es un regalo de Dios, y cuando se recibe un regalo, pues no se requiere dinero ni esfuerzo para recibirlo, ¿no? Simplemente necesitas aceptar el regalo de Dios a través de la fe. Sin embargo, después de recibir la salvación, ahora eres un hijo de Dios. Y también eres cristiano. Se han convertido en personas para ir al cielo. Nosotros vivimos aquí en este mundo, pero como el Señor dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Y las personas salvas, el Señor nos llevó a la vida, ¿verdad? De muerte a vida. Y ahora nos quita del mundo y nos colocó en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora nuestra vida se ha convertido en vida eterna y ahora tenemos la verdadera esperanza y el verdadero propósito para vivir. Por eso, nuestra forma de vivir es completamente diferente a las de las personas del mundo. Nosotros, a medida que vamos aprendiendo la Biblia, nos vamos dando cuenta más de estas cosas. Nosotros, simplemente en pensar de que somos hijos de Dios, simplemente en pensar esto, es algo que es difícil de imaginar, ¿verdad? Incluso si tú naces como hijo de rey, eres príncipe, ¿no? Eres heredero de esa corona. Si naces como bajo un noble, una persona noble, pues te conviertes en noble. Nosotros hemos sido dados a luz como hijos de Cristo en Jesús. Entonces somos hijos de Dios. Ahora tenemos un estado espiritual asombroso, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un niño pequeño, cuando es pequeño, pues no sabe si es hijo de un noble, es hijo de un rey, no sabe si su posición es como la de un príncipe, pues no puede estar seguro. ¿Por qué? Porque aún es pequeño.
y no entiende, pero en cuanto va creciendo, si es hijo del rey, pues se dará cuenta de cada vez su posición, ¿verdad? De que es príncipe, hijo de rey. Porque dentro de poco se puede convertir en el rey y si es hijo de un noble, pues se puede convertir en noble. Es decir, a medida que crece, se va dando cuenta de las cosas, de las personas, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La persona salva, al igual que las personas no salvas, trabajan, sufren y viven, ¿no? Pero nuestra vida es diferente, nuestros estados es diferente, ahora nuestras esperanzas y propósitos son diferentes a las personas del mundo. Y a medida que nuestra fe crece, gradualmente nosotros nos damos cuenta del estado de la persona salva, de la posición, y al mismo tiempo se va formando gradualmente el carácter de Cristo y la imagen adecuada de los hijos de Dios en nosotros. Obviamente, ¿no? Tienes que ser diferente a la gente del mundo. Tienes que ser diferente. Tienes que ir cambiando. Dices que eres salvo, pero vives similarmente a la gente del mundo. Entonces dices, pero si nada ha cambiado en mí, ¿no? Tiene que cambiar lo que está dentro, la persona interior. Y nosotros, nuestros pensamientos, nuestras vidas, tienen que estar completamente separadas del mundo. El Dios que es invisible está con nosotros. Y la palabra cristiano significa una persona nacida de nuevo, es decir, una persona que tiene el Espíritu de Cristo, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todo es lo mismo. Pero sin embargo, aunque saben estas cosas, se sigue olvidando de que es hijo de Dios y que trata de vivir de manera similar a las personas del mundo, sin pensar en su estamento que es un cristiano. Entonces es una persona que está invirtiendo, ¿no? Completamente su estado. Es una persona que está ignorando el Espíritu Santo, está ignorando a Dios, ¿no? ¿No sería así? Y no puede vivir así una persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Nosotros somos dignos como hijos de Dios. Tenemos que vivir dignamente, entonces. Las personas salvas recibieron la salvación a través de la gracia de Dios sin mérito, ¿no? Desde el día en el que nosotros recibimos la salvación hasta que entremos en el reino de Dios, nuestra vida cristiana no es fácil. En otras palabras, es difícil. Pero no es difícil si sabes de que el Señor está contigo y que te ayuda a vivir para la gloria de Dios, siguiendo la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Si sabes estas cosas, entonces no se convierte en algo tan difícil. Entonces, tienes que aprender a fondo qué es la vida cristiana, ¿no? A lo sumo, a los domingos, un cristiano pues va al salón de la iglesia para cantar, ora, escucha los sermones y da gracias, ¿no? Hace una pequeña donación. Bueno, yo agradezco esas cosas, pero eso es una pequeña parte de lo que un cristiano puede hacer. Y luego, si esa persona vive como le plazca, entonces esa persona, su vida cristiana realmente es un cero. No se puede vivir así. La vida cristiana es una vida en la que sigue al Señor todos los días. Lucha contra el mundo, contra los deseos de su carne. Vive por la voluntad y por la gloria de Dios. Lucha contra el diablo, lucha contra el pecado. Y lucha. Y eso no es fácil. Tienes que estar preparado siempre, para lo que sea. Un soldado que sale a la guerra, ¿no? Que ahora mismo vas a salir a la guerra, un soldado, ¿te puedes quedar a dormir la siesta? No. Los soldados que luchan para ganar están siempre en tensión, tienen dificultades, incluso se sacrifican, están preparados para morir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nuestro comandante
jefe es Jesús, que murió en la cruz por la lucha contra el diablo, ¿no? En Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo piensa que habrá ganado, ¿no? Crucificando a Jesús hasta la muerte, pero Jesús dijo a la cruz, consumado es. Entonces, ¿quién ganó? Si vemos en Génesis 3, Satanás, que es descendiente de la serpiente, ¿no? Que a través de los religiosos judíos en el que Satanás obraba, crucificó a Jesús, ¿no? E hirió el calcañar de Jesús. Pero la descendiente de la mujer, que es Jesús, en la cruz, ¿no? Le rompe la cabeza con su calcañar, la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿quién ganó? La gente, pues, puede pensar, ¿no? De que Jesús, que era gritando de que era hijo de Dios, y finalmente, pues, fue maldecido y murió en la cruz, ¿no? Pero realmente la cruz es la victoria final. Cuando los cristianos son maldecidos, soportan, sufren y aguantan, y viven en silencio, entonces las personas del mundo pueden pensar que los cristianos son personas lamentables, que son necias, pero con nosotros está Cristo. Nosotros luchamos contra el diablo, luchamos contra el mundo, luchamos contra el pecado, y nosotros estamos en medio de esta gran lucha. Nosotros somos personas que tenemos la eternidad. Y nosotros cada vez nos avanzamos hacia la eternidad y la gloria. Por eso la vida de fe, la vida cristiana, no se hace a través de nuestros propios esfuerzos o nuestro propio celo. Si vemos en 1 Pedro 5, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, sabiendo que los mismos padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El adversario, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las personas del mundo ya están en la potestad del diablo, ¿no? Por eso a Satanás no le importa, pero Satanás ¿a quién va? Busca devorar ¿a quién? A las personas salvas, para ponerlos en contra de Dios, para que no puedan vivir una vida correcta en fe, porque si viven una vida correcta en fe, entonces pues pueden salvar a muchas almas, ¿verdad? Y eso no es el interés de Satanás. No puede quitar la salvación, pero va a hacer todo lo posible para que no puedan vivir su vida cristiana correctamente. Por eso, una persona que es salva, si no vive correctamente y cae en la tentación de Satanás, su vida cristiana puede caer, se puede derrumbar por completo, ¿no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora nosotros... Esto es en un bosque muy denso había una iglesia, en el cual tenía un paisaje muy bonito, y el nombre del pastor era Han Chol-in. Eso en coreano significa como hombre de hierro, ¿no? Es que es difícil un poco de interpretar esto, ¿vale? Es como hombre de hierro. Me gustaba su nombre, realmente, ¿no? Pero los cristianos, realmente, ¿no? Nos deberíamos de convertir en hombres de hierro. Pero durante la guerra de Corea, por ejemplo, en el proceso de retirada, luego también ganando la operación de aterrizaje en Incheon, y luego retirándose hubo hasta 4 retiradas, ¿no? Ahí se sacrificaron muchas fuerzas de la ONU. Y había un gran río feroz en medio. Y como había mucha temporada de lluvias, muchas personas, debidamente por este río que querían pasar al otro lado, pues fueron sacrificados.
Había personas que fueron sacrificadas por medio de bombas enemigas, personas que fueron sacrificadas porque se ahogaron, ¿no? Y entonces un soldado estadounidense resultó herido allí y finalmente se quitó la vida a sí mismo, ¿verdad? Pero le pidió un favor a su esposa de Estados Unidos. Le dijo antes de morir: si aquí hubiera un puente, si se hubiera construido un puente en este río, mucha gente no habría perdido la vida. Pero lamentablemente mucha gente ha perdido la vida porque no hay puentes aquí. Así que, cariño, vende todas tus propiedades y construye un puente aquí. Y entonces su mujer, como tal le dijo su marido, entregó toda su propiedad, vendió toda su propiedad. No tenía nada, ¿no? Dejó Dios toda su herencia, ¿no? Su propiedad, y construyó un puente fuerte, ¿verdad? Y ahora, entonces, este puente ya está completamente renovado y muy fuerte, ¿no? Y luego, gracias a este puente, muchos soldados de la ONU, muchas personas, ¿no?, agradecieron todas estas cosas, y no solo para proteger este país, ¿no?, sino para luchar realmente contra la paz, contra las fuerzas comunistas, para mantener la paz, ¿no? Porque las fuerzas de la ONU son soldados que luchan por la paz, ¿no? Y a mí esto me resultó muy emocionante, en pensar en las víctimas de muchas personas, ¿no? Nosotros, con ese pensamiento, ¿no? ¿Cuántos de los obreros del Señor fueron sacrificados en la batalla contra el diablo para predicarnos el Evangelio, ¿no?, y conectarnos en este puente del Evangelio para que muchas personas puedan recibir la salvación? Y como resultado se nos ha traído el Evangelio. Y la batalla también está con nosotros, ¿verdad? Seguimos en Filipenses 1:31, 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora que oís que hay en mí. Ahora, para nosotros la batalla no ha terminado. La guerra contra Satanás. Y en esta guerra hay muchas dificultades, hay muchos sacrificios, e incluso hay muchas pérdidas de vidas en esta guerra. Por eso yo, viendo estas cosas, dije: madre mía, para proteger este país, no solo coreanos, sino muchos hijos extranjeros, preciosos, preciados, han perdido su vida aquí. Pero ahora nosotros, como cristianos, la batalla espiritual no ha acabado. Ahora, la vida cristiana es una guerra contra el mundo y el diablo. Como hablamos la última vez, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestro cuerpo es también objeto de nuestra lucha. Luchar con nuestros deseos carnales, una lucha contra sí mismo, con la lujuria del cuerpo, luchando contra el mundo, contra el pecado, contra las artimañas de las rameras de Satanás. Pero en esta guerra los soldados son entrenados, y las personas que han sido capacitadas y entrenadas tienen fuertes poderes que la gente común no tiene. Supera las dificultades, puede escapar de la mortalidad, puede luchar contra enemigos más fuertes que él y ganarles. Nosotros, el Señor nos entrena para que seamos buenos obreros y soldados de Cristo, y nos da poder. Al enviar tropas, no solo los entrenan a las tropas, sino que les entrega pues todo el equipo, todas las armas que necesitan, todas las necesidades, ¿no?, que necesitan los soldados. El Señor nos da todas estas cosas a nosotros también, todo lo que necesitamos, porque el Señor pelea con nosotros. Y entonces tenemos que pensar en estas cosas siempre, porque la guerra aún no ha terminado. Entonces,
en nuestra guerra espiritual. La guerra contra el diablo, la guerra contra el mundo. Los cristianos sufren. Hay momentos en el que tenemos que sacrificarnos también, pero el Señor obra en medio de nosotros. Por eso, Satanás, después de Dios, es el ser más sabio y más fuerte. Por eso nosotros no podemos ganar a Satanás con nuestras propias fuerzas. Cuando Martín Lutero luchó contra las fuerzas católicas masivas, arriesgando su vida y luchó. Y escuchando el himnario que escribió Martín Lutero, no tengas miedo de pararte en esta tierra contra los demonios infestados. Mantente sin miedo, porque con la verdad ganaré. Si confío solo en mi fuerza, no tengo más remedio que ser derrotado, pero si confío en que el Señor Dios está conmigo, entonces ganaré, ¿no? Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos ganar, pero si confiamos en el Señor, Él peleará con nosotros. Por nosotros. El Señor es el Creador, es el Rey de Reyes. Y Él está con nosotros. Pero el Señor nos pone al frente de la guerra contra el diablo, y también el Señor va a ver cuán valientes somos, porque dependemos de Él realmente para luchar, ¿no? Les hablé un poco la última vez. Hay varios sufrimientos y sacrificios en la guerra contra el diablo. Y los apóstoles, entre ellos, Pablo. Antes, en la guerra de Corea, por ejemplo, ¿quién era el primero que iba? ¿No? El primero que observaba todo el terreno, el comandante, ¿no? De regimiento. Observa siempre las tendencias del enemigo y luego da la orden a través de una estrategia, ¿no? Es como si fuese el apóstol Pablo, ¿verdad? También esto, refiriéndose a esto. Y en cuanto el comandante dice, ¡a la carga!, entonces van a la carga, ¿verdad? Y yendo a la carga, ¿no? Si su amigo se muere, ¿no? Y cae, entonces, aunque muera, da igual, seguir adelante y adelante. La guerra de Corea, piensen, ¿no? Pero ahora, nuestra guerra, nosotros estamos también teniendo una guerra. El Señor que es invisible, el Señor que fue el primero en ir, primero, luego los apóstoles, que fueron los que fueron después. Y Pedro también tomó la delantera y luego el apóstol Pablo. ¿Saben cómo luchó el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. En una carrera, el ganador, en este mundo, el ganador recibe una medalla, ¿verdad? Una medalla de oro, de plata, ¿no? Pero el Señor, la gloria que nos da a nosotros no es eso. La gloria que el Señor nos da es una gloria eterna. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
mas tendré preparada, guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor nos ha preparado a nosotros una corona de justicia. Pablo murió así, ¿no? Y ahora nosotros, una vida en fe, aunque yo no lo haga por las demás personas, pues lo harán, ¿no? Las personas que intentan vivir con su propia conveniencia, esas personas son como soldados que escapan en la guerra, que se escapan. Piensen en estas cosas. ¿Cómo puedes escapar viendo que tus compañeros están sacrificando sus vidas, ¿no? Y tú piensas escapar. El Señor lo observa todas estas cosas, ¿eh? Y hay muchas guerras. Y ahora aquí en Romanos capítulo 8 aparecen el tipo de guerras, de peleas, de batallas. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, atravesaron el Mar Rojo y luego y antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida de Dios, ¿entraron así sin más? No. Durante 40 años fueron entrenados el pueblo de Israel. Tenía que luchar y ganar aparte para entrar a la tierra de Canaán contra 7 tribus. Josué, con los israelitas, ¿no? Conquistaron las 7 tribus de Canaán, los expulsaron a todos y se apoderaron de la tierra. ¿Por qué? Porque tienes que luchar y ganar. La tierra de Canaán es como una sombra del cielo y una vida llena del Espíritu Santo de los cristianos nacidos de nuevo. La vida en el desierto es una lucha contra uno mismo, contra sí mismo, durante 40 años en el desierto. Y todos los que miraban hacia atrás, hacia Egipto, pues murieron todos. Entonces, ¿qué significa las personas? ¿No? Las personas que murieron, ¿no? Antes de entrar en la tierra de Canaán y luego entran a la tierra de Canaán. Aquellos que han nacido, que han sido educados como hijos del Señor, que han muerto y que tienen un nuevo carácter de Cristo, ¿no? Y ahora están llenos del Espíritu Santo. Entonces para estas cosas deben conquistar y ocupar la tierra de Canaán. No se les regala estas cosas. Hay que echarlos a las 7 tribus, ¿no? Si vemos aquí el apóstol Pablo, aquí está escrito, ¿verdad?, de que nosotros peleamos. Incluso aquí hay 7 cosas que el español, que el apóstol Pablo dice, ¿no? Si vemos aquí, en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo viendo estas palabras, el apóstol Pablo diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can be against us? ¿No? Como se dice en inglés, cuando lo lees en inglés, incluso se siente más real, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Según Josué 23:10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Si Dios es con nosotros y el Señor nos ayuda, ¿quién contra nosotros? Who against us? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Y cuando escuchas estas palabras y las lees, ¿no? Te llenas de fuerza, ¿verdad? Porque un varón de vosotros perseguirá a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Si Dios, Jehová, pelea por nosotros, aunque sean... no va a vencer a 10.000, 1.000.000 de personas si el Señor está con nosotros, ¿no? Seguimos en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo hace que la gente peque y continúa haciendo de que vive así, ¿no? Procesándolos, ¿no? Ese tipo ha hecho todo lo malo, ha robado, ha mentido, ha estafado, ha cometido adulterio, ha hecho cosas muy malas. Aunque Job era justo, el diablo fue a Dios y lo acusó. Es una persona, el diablo es un ser que acusa a las personas, pero Jesús, que pagó por todos nuestros pecados en nuestro lugar, y el Jesús que fue resucitado, que es nuestra justicia, ¿no? Y entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién estará en contra de nosotros? ¿Quién nos acusará? Si el Señor ha pagado por mis pecados para siempre, si Dios me dice que yo soy inocente, si Dios me dice que yo soy justo, ¿quién me acusará? ¿Quién me condenará? Están completamente seguros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Y nosotros debemos tener esta confianza. Y también, si vemos en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, que perdonó nuestros pecados, resucitó y nos justificó y ascendió al cielo, todavía está orando por nosotros, intercede por nosotros a la diestra de Dios. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos condenará y quién nos acusará? Nosotros estamos perfectamente asegurados en la mano de la gracia del Señor y su poder. Entonces, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, el Hijo unigénito de Dios, que desechó la gloria de Dios. Jesús es igual a Dios, es creador también, ¿no? Es igual a Dios, dejando esa gloria. Vino a este mundo humilde, pecaminoso, sucio. Sufrió todo tipo de sufrimientos humanos. Inocente, fue condenado a muerte. Los pecadores le golpearon en la mejilla, le pegaron, le golpearon, le escupieron en el rostro, sufrió todo tipo de cosas. Fue azotado sin piedad con látigos. Llevó una corona de espinas en la cabeza. Y en el Gólgota murió crucificado. ¿Por qué? Por nosotros. Porque Él recibió todas las maldiciones y juicios que nosotros merecíamos. Jesús, quien derramó esa sangre preciosa, lavó nuestros pecados para siempre, para que nunca más seamos juzgados y maldecidos. Y Jesús resucitado, Él aún intercede por nosotros. Si nosotros pensamos en la gracia de Dios, que el Señor ora por nosotros incluso ahora, si pensamos en el amor de Cristo, en Romanos 8:32, en el que Dios entregó a su Hijo unigénito sin escatimar nada por nosotros, hasta la muerte en la cruz. ¿Qué es eso? Es el amor de Dios. Y ese Dios a nosotros no nos va a dar nada. ¿Qué no nos dará Dios? Al creer en ese amor, nosotros recibimos la salvación. En 1 Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Creer en la gracia de Dios significa creer en el amor de Dios y conocer, darse cuenta y creer en ese amor. Por eso nosotros también amamos al Señor. Dios es amor. Como Jesús me amó, yo también amo a Jesús. Él vino a redimirme y murió en la cruz, como dice el cántico, ¿no? Por eso, si vemos en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe.
Y ahora nosotros nos hemos convertido en cautivos en el amor de Cristo. Y ahora estamos cautivos ¿en qué? En el amor de Cristo. Y por ese amor, nosotros no amamos al mundo. Y por ese amor, nosotros odiamos los pecados de este mundo. Por ese amor, nosotros obedecemos al Señor. Y por ese amor, nosotros podemos superar cualquier dificultad. Y gracias a ese amor, puedes vencer las tentaciones del diablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder confiar en el poder de Dios. Para confiar en el poder de Dios y para luchar contra este mundo y contra el diablo. Ser lleno del Espíritu Santo, estar lleno del amor del Señor, es estar lleno de la palabra del Señor, es estar lleno del carácter del Señor y es ser cautivado por el poder del Señor. Eso es llenura, eso es plenitud. Si no estás lleno del Espíritu Santo, un cristiano no puede vivir una vida normal, como ya hablamos muchas veces. La llenura del Espíritu Santo no es algo que una persona se vuelva especial. Dios no nos dijo que fuéramos especiales, sino que normales, personas normales. Mientras vives, hay personas que nacen como humanos, reciben educación como humanos, viven como humanos con caracteres normales. Mientras también hay personas que nacen como humanos y viven de manera anormal. Hay algunas personas que viven como bestias y que son anormales, ¿no? Hay más personas que viven de forma normal que de forma normal, ¿no? Y ahora, vivir anormalmente, pues piensan que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque hay muchos. Cuando un mono, ¿no?, que tenía dos ojos se fue a un barrio en el que vivían monos con solo un ojo, con monos tuertos. Entonces, como los tuertos le decían al mono normal, le decía, oye, que tú eres anormal, entonces se quitó el ojo, ¿no? Pero ¿quién es realmente el tonto, no? Nosotros los cristianos que vivimos íntegramente como cristianos, el mundo nos odia y nos considera como personas necias. Pero ¿quién es realmente las personas necias? ¿Quiénes son las personas que están locas de verdad? Veamos qué pasa, ¿no? Y por eso nosotros debemos de anhelar una vida cristiana normal. En otras palabras, debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque puedes vivir una vida normal solo cuando estás lleno del Espíritu Santo. Hay demasiadas personas que no son normales mentalmente y no son normales físicamente. Entonces no eres práctico. Aunque nosotros seamos débiles físicamente, debemos tener una fe mental de corazón y de buena voluntad, como cristianos, fuertes, ¿no? Con valor. Tener valor. Una persona con valor, una persona que tiene mucho valor y que está bien situado, por así decir, es una persona que no aparta su mirada del propósito, sino que solo va hacia adelante, mirando ese propósito, ¿verdad? No apartando su mirada del propósito, ¿no? Una persona que a veces pues parece ser que está viviendo una vida en fe, pero luego se desvía, luego parece que está viviendo otra vez por la fe, pero vive a su propia conveniencia. Entonces, ¿qué diría el Señor? ¿Cuándo vas a crecer hasta esta persona? ¿Cuándo vas a vivir normalmente? Y el Señor suspirará, ¿verdad? Y entonces esto no es lo que nosotros tenemos que permitir que haga el Señor, ¿verdad?
Cuando hay muchas personas que piensan que después que llevan mucho tiempo de recibir la salvación y que han crecido por su cuenta. Eso no es correcto. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque el diablo quiere quitarnos del amor de Cristo. Intenta romper esto. Si vemos en 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Jesús es el esposo y la persona es la esposa, la virgen pura. Aunque es un pecador sucio, el Señor limpió a esa persona a través de la sangre de Jesús, y a través de la palabra nos limpia y nos renueva todos los días, y según en Apocalipsis en 19, la fiesta de las bodas del Cordero, ¿no? Vestidos de un lino fino blanco, preparados para celebrar la fiesta de las bodas del Cordero, ¿verdad? La semana pasada parece ser una película hecha en Estados Unidos, ¿no? Las bodas del Cordero en Ghana. A ver, realmente es una boda en sí, pero realmente era una ceremonia de compromiso. Después de comprometerte, se prometen casar, ¿verdad? Hoy en día el vestido que viste la novia, ¿verdad? Ese vestido elegante blanco, ¿no? Y la fecha del matrimonio, como dijo Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En estos días, solo el suegro lo sabe. Jesús dijo: yo no lo sé, solo lo sabe el Padre. Porque entonces no se sabe si será hoy, si será mañana, será la semana que viene. Por eso la esposa tiene que estar vestida siempre de este lino blanco fino, porque no se sabe cuándo va a ser su boda, ¿no? Tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que estar preparados. Eso significa que nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor, para que podamos salir hacia adelante al Señor sin ningún tipo de vergüenza, con valor. Por eso, si vemos en San Mateo 25, cuando llega la noche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, se levantan las mujeres vírgenes a ver al esposo, ¿verdad? Por eso, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, la persona salva está comprometida completamente. No se sabe verdaderamente la fecha del matrimonio, porque es la decisión de Dios eso. Pero nosotros tenemos que esperar con ansias ese día, todos los días, ya sea hoy, ya sea mañana. Pero, y el apóstol Pablo dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? La serpiente con astucia engañó a Eva, ¿no? E hizo caer a Adán y Eva. Hizo separarlos del amor del Señor. Y finalmente fueron echados del huerto de Edén y fueron maldecidos, ¿no? Y este diablo todavía está vivo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? El diablo completamente intenta hacer caer a la persona cristiana. No puede robarle la salvación, porque la salvación está en mano de Dios. Nadie puede quitar eso de la mano de Dios, pero puede derrumbar su vida en fe. Por eso el diablo siempre te hace dudar del amor de Dios, te hace querer vivir como las personas del mundo, te hace separarte del amor de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Si vienen tipo de tentaciones, pues tú tienes que tener valor para decir al diablo: ¿en serio yo te voy a escuchar, diablo? ¿Tú sabes cuánto me ama el Señor? ¿Tú crees que hay algo aquí en este mundo que pueda amar más que al Señor? No seas ridículo. Con estas palabras, con valor, tienes que derrotarlo al diablo, ¿no? Seguimos en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Señor se vuelve muy celoso cuando nosotros amamos a otras cosas más que el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A quién dice estas palabras? Se lo dice a las personas salvas de este mundo. Porque si amas al mundo, eres como una mujer que comete adulterio. Nuestro amor por el Señor no puede ser quitado por absoluto. No puedes ser tentado, no puedes ser engañado, no puedes amar más otras cosas. El Señor es quien dio su vida por nosotros. Él quiere que lleve solo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero. Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego, en el capítulo 8, en el 36, en el 35, tribulación. Ahora, el diablo quiere separarnos del amor de Cristo. Entonces, por esa razón vamos a tener aflicciones y pruebas, pero la primera de todas es la tribulación. ¿Cuántos problemas y sufrimientos sufrió el apóstol Pablo en el ministerio de la evangelización? ¿Cuántos? Si vemos en 2 Corintios capítulo 11, no podemos imaginar toda la tribulación que sufrió el apóstol Pablo. ¿Y cómo eran los miembros de la iglesia primitiva? Debido a su fe, a la fe, sufrieron muchos problemas y persecuciones. Fueron perseguidos, sufrieron. Y luego, los hermanos santos que estaban en Roma, el emperador de la época, que era Nerón, cazaba a los cristianos, los mataba, al azar, ¿no? Los quemaba, los crucificaba hasta la muerte, los arrastraba hacia el Colosseum, hacia el teatro romano, sirviéndolos como comida para leones. Han visto la película de Quo Vadis, ¿verdad? Eso no fue inventado a ciegas, es un caso real convertido en película. Y esto ocurrió de verdad. Colgando a una persona viva desde un árbol, rociándole aceite para convertirlos en antorchas por la noche. Este emperador Nerón, quemando y matando a personas vivas. ¿Cuántas personas fueron masacradas? Pero a pesar de que morían así, manteniendo su fe y su amor por el Señor hasta el final, no sucumbieron en absoluto. Nada. El apóstol Pablo afirmó muy bien que ninguna tribulación ni ningún sufrimiento puede separarnos de la fe y del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? Nada. ¿Qué significa eso, verdad? Ahora, cazando a los cristianos, este emperador Nerón decía:
Simplemente con que digas que no crees en Jesús te dejaremos vivir, pero no negaban a Jesús. Después de recibir la salvación, su fe en Dios era más grande. Y ahora que se están dirigiendo hacia la gloria eterna, ¿van a temer esos cristianos por un poco de tribulación? ¿Por sufrimiento? Nada. Cuando lo llevaban al Coloseo y luego abrían la jaula y venían los leones, ¿no? Y simplemente los desgarraban a las personas. Lo destrozaban, estos leones, a estos cristianos que guardaban su fe. Daniel, no, Dios protegió a Daniel de la boca del león. Pero también el Señor deja ser arrancado por los leones, desgarrados por los leones, ¿no? Hasta la muerte. Pero aún así los cristianos cantaban. Incluso cuando morían quemados, el Señor lo permitía, alabando la gloria de Dios. Porque sabían que tenían la vida eterna y la gloria eterna, por lo que no pensaron ni tuvieron miedo en absoluto, porque esto es un breve dolor. Cuando nosotros pensamos en el amor del Señor y que Él murió por nosotros en la cruz, sufriendo todo tipo de vergüenza, entonces nosotros con nuestra humilde carne que suframos algo por el Señor no es nada en comparación a lo que el Señor nos hizo. Miren y fíjense al Señor, cuánto el Señor nos ama a nosotros. Y el Señor quiere ver cuán valientemente nosotros mantenemos y guardamos nuestra fe. Incluso Dios se complacerá mucho cuando ve a una persona que es valiente, incluso a la muerte, enfrente. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Leemos en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Si vivimos, vivimos para el Señor. Aunque muramos, morimos para el Señor. El apóstol Pablo dijo así. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Los que viven tienen derecho a morir por el Señor, ¿no? Aquellos que temen morir por el Señor no vivirán valientemente para el Señor, ¿no? Cualquiera que tenga miedo de la muerte es simplemente un cobarde, ¿no? No podrá vivir por el Señor correctamente, ¿no? Porque es una persona cobarde, una persona cobarde que se hace pasarse por un patriota y va a una guerra, ¿no? Aunque grite por mucho de que ama al país, ¿no? Si tiene miedo a morir, ¿cómo va a pelear, no? Aquellos que que no le dan miedo morir, pueden morir por el Señor. Aquellos que pueden vivir por el Señor. Y estas cosas el Señor lo sabe muy bien. Piensen en los cristianos que fueron desgarrados por los leones y que fueron quemados en el anfiteatro romano. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmo 22. Salmos capítulo 22. Versículo 12. Versículos 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Unos 1000 años antes de la llegada de Jesús, David expresó la forma en que Jesús sufriría en la cruz así, ¿no? Me han rodeado muchos toros.
Los religiosos judíos, los soldados romanos mataron a Jesús. Muchos toros, ¿no? y los derribaron, y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Jesús fue desgarrado en la cruz, herido, y murió. El Señor inocente, ¿para qué? Para salvarnos. Y ahora nosotros tenemos que temer. Incluso en la iglesia primitiva, ¿no? Decían, si crees en Jesús, te voy a desgarrar, te voy a pelar la carne, ¿no? Pero tú en ese momento tendrías valor, ¿no? Y decir, sí, tú puedes despellejarme, pero el Señor me vestirá con ropa gloriosa. ¿Vas a sucumbir? No. Seguimos en Hebreos 11:35, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¡Mátalo! ¡Mátame! Ya que me despellejes, me quemes, porque esto es una breve tribulación y no tiene ninguna comparación en la gloria eterna que me espera. ¿Esto es algo especial, hermanos, o es algo normal? ¿Tienen valor, hermanos? ¿Podrán sufrir este tipo de cosas? No se sabe si en el futuro puede pasar esto, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Los monstruos liberados por el diablo siguen corriendo hacia nosotros como leones rugientes, rapaces, y nosotros tenemos que luchar y ganar contra esos monstruos. Entonces, el primer monstruo que Satanás liberó, que es la tribulación. Y se puede decir que esta tribulación puede llegar al medio exterior. Puede ser una enfermedad. Hay todo tipo de sufrimientos, ¿no? A veces los seres queridos pueden morir repentinamente. Y el apóstol Pablo, ¿cuántas tribulaciones sufrió el apóstol Pablo? Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Segundo Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 al 26. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Si miran todo lo que sufrió el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? ¿Quieren ver cómo vive un ministro de Cristo? Yo así he vivido como ministro de Cristo. Aunque no entendáis lo que yo os pueda decir, vosotros sabéis cómo he vivido yo como ministro de Cristo.
El apóstol Pablo no fue simplemente tratado, ¿no? Fue golpeado sin número, sin ningún pecado, fue azotado sin número, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas. Nosotros no podemos imaginar con las varas. Si eres azotado con unas varas y eres mal azotado, por así decir, puedes morir. Y en Listra, ¿no? En Listra, predicando el evangelio, fue apedreado. Parecía que estaba muerto, lo echaron fuera. Y se levantó otra vez y fue a predicar. Reuniendo a los hermanos en Listra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense en mí, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos peligros tuvo el apóstol Pablo? Si el Señor no lo hubiera sostenido, hubiera muerto ya el apóstol Pablo, ¿no? Finalmente el apóstol Pablo murió en Roma decapitado, evangelizando, ¿verdad? Yo pensé, ¿no? Dios, ¿por qué no lo ayudaste un poco más? ¿Por qué podías haber evitado que fuese encarcelado de esa manera? Yo pensé en eso, pero el Señor apareció, no dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿no? Cuando había sufrido todo tipo de cosas, el apóstol Pablo, el Señor apareció, ¿no? Entonces yo había pensado, ¿por qué el Señor no habrá evitado que fuese golpeado tantas veces ese apóstol Pablo, que fuese encarcelado, ¿no? Porque todo esto está en manos de Dios, realmente. ¿Qué es el sufrimiento por Cristo? Para enseñarnos cómo superar las dificultades. A través de un ejemplo que es el apóstol Pablo y en Jesús también. Seguimos en Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Este sufrimiento es algo muy bueno. ¿Por qué? Seguimos en Job 23, 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No hay oro puro desde el principio, ¿verdad? Un oro que se extrae de una mina, hay que encontrar todas las impurezas, hay que derretirlo en el fuego, hay que derretirlo, ¿no? Lo sacas,
lo enfrías otra vez y lo vuelves a meter así de nuevo, eliminando todas las impurezas, entonces se convierte en un oro puro y brillante. ¿Por qué el Señor nos da problemas y sufrimientos? ¿Por qué nos da tribulación? Para escurrir todas esas impurezas que tenemos en nosotros, para lograrnos una fe que es más preciosa que el oro puro. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Los que odian el sufrimiento odian la gloria. ¿Saben esto? El sufrimiento es bueno. Cuando vienen las dificultades, los hipócritas se apartan, los escombros desaparecen, solo los cristianos verdaderos quedan como el oro puro. Como el oro puro, ¿no? Cuando trata de sentirse cómodo en la iglesia, vienen cosas falsas, tratan de vender cosas en la iglesia, pero cuando llega la tribulación y la persecución, las falsificaciones, los falsos se van, los hipócritas se van, y solo queda lo real. Todas las impurezas se escapan, las cosas malas se van, solo queda el oro puro. Dentro en la iglesia, tanto personalmente, por eso el sufrimiento es bueno. De modo que Job pudo superar bien esa dificultad, esa tribulación. Por eso Job testificó diciendo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y el Señor nos entrena también a través del sufrimiento para que tengamos una fe más preciosa que el oro puro. Vamos a buscar un momento Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Fe en el Señor durante cualquier tribulación, ¿no? Es la paciencia lo que entrena nuestra fe. La tribulación trae paciencia. La paciencia trae refinamiento para probar nuestra fe, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? Y el deseo de ir al cielo se vuelve cada vez más claro. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen paciencia, son aquellos que no tienen fe. Y no van a poder sufrir, ¿no? Superar este sufrimiento, esta tribulación. No van a poder. Ahora Dios entrena nuestra fe a través de esta tribulación y sufrimiento, y Dios confirmará cuán verdadera es nuestra fe. Luego, tribulación. La tribulación puede venir físicamente, ambientalmente o de varias formas externas, ¿no? Y las dificultades pues pueden venir mentalmente a nuestras mentes, ¿verdad? También hay a veces en el que estamos tristes mentalmente. Hay a veces en el que nosotros, de tanto sufrimiento, la esperanza de vivir se nos acorta, ¿no? Nos desesperamos. Y en esos momentos, el Señor es quien nos ayuda a superar incluso esas dificultades. Cuando el Señor que caminó sobre el agua, cuando los discípulos se encontraron con una tormenta, ¿no? Y estaban aterrorizados porque el barco se podía volcar, ¿no? Y morir en ese momento. Y el Señor caminando sobre el agua diciendo: no temáis, yo soy. Cuando nosotros enfrentamos
ante esa tormenta de problemas, dificultades, sufrimientos, caemos en desesperación, entonces el Señor viene hacia nosotros y nos dice: no temáis, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros, yo te protegeré. Deben soportar bien las dificultades. Por eso, el Señor va a calmar ese atormentado corazón que tenemos a veces, ¿no? Lo calmará. Tribulación. ¿Y luego qué es? Vamos a volver otra vez. 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Persecución. Ahora, estos cristianos, tenemos que estar preparados, nosotros cristianos, tenemos que estar preparados para la persecución. Jesús dijo también: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es el primero que sufrió la tribulación de este mundo y la ganó, ¿no? Y ahora con nosotros dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor que venció al mundo está con nosotros. Tribulación, persecución, o angustia o persecución. La persecución es algo que los cristianos reciben inevitablemente en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, serán perseguidos, ¿no? Diciéndote las personas del mundo a ti: no intentes vivir con una persona buena, no finjas ser una persona buena, estúpido, te dicen así, ¿verdad? Los cristianos tratan de vivir con bondad y rectitud, pero las personas del mundo lo blasfeman, los persiguen y se oponen, diciéndoles a los cristianos malas palabras, pero esa persecución va a derribar nuestra fe. Jesús dijo en San Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas persecuciones existen en la historia de la iglesia? ¿Pero pudieron destruir la iglesia de Dios? No, está sobre la roca. Entonces el Señor, que me ha dicho que está conmigo, tribulación, persecución, angustia, peligro o espada, aunque fuese decapitado, nadie puede quitarme el amor del Señor. Eso es la fe, ¿no? Si vemos en el capítulo 8 de Hechos, cuando Esteban fue apedreado mientras predicaba el Evangelio, en ese momento surgió una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. Todos los apóstoles fueron esparcidos. No se dispersaron porque tenían miedo de morir. No. Sino que simplemente el Señor los esparció, porque el Señor dijo: tenéis que predicar el Evangelio en Judea, en Samaria y en todos los lugares del mundo. Por eso lo esparcieron, ¿no? Y el lugar en el que iban los apóstoles, iban a predicar el Evangelio. No se esparcieron ellos porque tenían miedo, no. Fueron a predicar el Evangelio donde quiera que fueran, en lugares dispersos, con todas las palabras en estos días, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros en nuestros días. Donde quiera que iban, había tribulación, había persecución. Pero estas cosas, para nosotros, fortalecen nuestra fe. Y el Señor es quien nos ayuda a testificar con valentía el Evangelio del Señor. Y ahora, tribulación, angustia, persecución, o hambre. Hambre. Se refiere a hambre de no comer. En Jerusalén también hubo un gran hambre. Y por esa razón las iglesias gentiles recaudaron dinero y se lo enviaron a los santos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque le enseñaron a cómo amarse unos a otros.
¿Mm? Porque los cristianos se vuelven pobres por Cristo, por la fe. Son desnudos también a veces a causa de su fe. ¿Mm? Lo hacen sentirse vergüenza por creer en Jesús. Les quitaban las ropas, acosándolos, diciendo que son cristianos. ¿Mm? Pero su fe no cambió. No sucumbieron en ningún momento. Seguimos. Vamos a buscar un momento 2 Corintios 11:27. 11:27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. El apóstol Pablo no solo sufrió muchas tribulaciones, sino que también trabajó, ¿no? Sino que en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, ¿no? En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nosotros, mientras hemos tenido nuestra vida en fe, ¿cuántas persecuciones hemos tenido? Por tener fe, ustedes, hermanos, han estado desnudos, no han podido dormir, no han podido comer. ¿A que no ha ocurrido esas cosas a ustedes? Los santos en el pasado, por el Señor, sufriendo tantas cosas así por el Señor, pero nadie pudo quebrantar la fe en el Señor. Pero nosotros los cristianos, cuando viene algo de tribulación, viene algo de persecución, viene algo de dificultad, de hambre o lo que sea, y ya directamente se quiere quitar, se quiere apartar, ¡cuán vergüenza es eso, verdad! Nosotros también tenemos que mostrar que no importa qué tribulación, persecución, dificultad, hambre, peligro o espada pueda hacernos derrumbar. Nosotros tenemos que mostrar esto. Y los santos que murieron primero predicaron así con valentía el Evangelio, sufriendo todo tipo de cosas. Pero los cristianos de hoy en día, ¿no? Que no tienen ningún tipo de persecución, como sufrieron los santos del pasado, ¿no? Viene algo de dificultad, de tribulación y ya se apartan. Eso no puede ser así, hermanos. El apóstol Pablo vamos a ver un poco en el final de Romanos capítulo 8, en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto tipo de sufrimiento recibieron, no? Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, ¿no? No significa que algunas cosas se ganan y algunas cosas se pierden, sino en todas estas 7 dificultades que acabamos de leer. Que en todas las cosas vencemos. Vencemos por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa más que vencedores? Que aunque venzan sobra, es decir, van a seguir venciendo. Significa que trae a la victoria gloriosa. La figura segura de un cristiano, la figura verdadera de un cristiano. Los verdaderos cristianos parecen mostrar su verdadero valor cuando vienen persecuciones, tribulaciones y dificultades. Esta vez también en el coronavirus. Es incomparable a las tribulaciones y dificultades de los cristianos en el pasado, pero a través de esto
incluso en medio de las dificultades, al ver que la fe, al ver a los hermanos que su fe no ha cambiado, ¿no? Sino que siguen con más fuerza, pues es algo realmente bueno, ¿verdad? Entonces podrán superar cualquier tipo de tribulaciones y dificultades que vengan en el futuro. Como el apóstol Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. La vida en fe es una pelea, es una batalla, ¿no? Y echa mano de la vida eterna. No significa obtener la vida eterna al hacerlo, sino revelar la realidad de la persona que ha obtenido la vida eterna con una persona que ha obtenido la vida eterna a las personas, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimiento ha sufrido el Señor por nosotros? ¿Cuánto sufrimiento los santos que precedieron a los apóstoles del Señor, que precedieron al Evangelio? Nosotros tenemos que seguir las huellas del sufrimiento. Y este pequeño sufrimiento no es nada, pero tienen miedo a morir. Como está escrito en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque venga una tribulación es momentánea en este mundo, aunque venga un poco de dificultad, también es momentáneo en este mundo. Dice leve tribulación, ¿por qué? Porque es pequeño, es ligero. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, viendo esa gloria, nosotros podemos y somos y debemos ser capaces de superar este sufrimiento, porque las cosas que no se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Nosotros, todas las cosas que vemos aquí en este mundo, las cosas hermosas, las cosas lujosas, en poco tiempo va a desaparecer. Y también este sufrimiento es un momento, es breve, porque a nosotros nos está esperando ¿qué? La vida eterna y la gloria. Echemos un último vistazo a un versículo de la Biblia, a Cantar de los Cantares, que está después justo de Eclesiastés, Cantar de los Cantares capítulo 8. Después de Eclesiastés, Cantar de los Cantares capítulo 8 versículo 7. Vamos a leer juntos, en voz baja. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Este amor, ¿qué amor? El amor de Dios, el amor del Señor, y este amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Imagínese que una persona ama a otra persona, ¿no? Un hombre ama a una persona, pero viene un rico y viene con mucho dinero y le dice a la mujer del otro hombre, yo te daré todo lo que tú quieras, así que vente conmigo, ¿no? Han escuchado una historia, ¿no? Que ocurrió antiguamente en Ilsan, ¿no? Que había una pareja, ¿no? Que estaban casados, pero otro hombre le gustó mucho a la mujer de este matrimonio y entonces le dijo que viniese con él, ¿no? Y viendo estas cosas, ¿no? Simplemente con dinero, ¿no? La mujer dijo, tengo que preguntar a mi marido a ver si puedo o no. Y entonces se dice la historia de que este hombre, que era tan rico, pagó 5.000 millones de euros al hombre, ¿no? Para llevarse a su mujer. Es decir, que la vendió, por así decir, ¿no? No sé si eso es verdad, ¿no? Es algo gracioso, por así decir, ¿no?
Es lo mismo el que quiere comprar dinero, el que vende o el que lo vende. Son gente estúpida. El amor es así. Ese es el amor humano. Pero el amor del Señor no es así. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Esta llama de amor que ninguna inundación puede detener, puede apagar, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es la vida cristiana. Y para hacer esto, nosotros debemos estar llenos de la palabra y del Espíritu Santo para ganar esta batalla de la fe, porque el día en el que vendrá el Señor que nos salvó está demasiado cerca, y nosotros debemos poder estar de pie con confianza sin ningún tipo de vergüenza ante el Señor que nos salvó cuando venga. Nosotros debemos mantener nuestra fe y nuestro amor, así como el Señor nos amó, y nosotros también debemos amar al Señor y vivir más con valentía en la palabra del Señor hasta el último segundo y minuto. ¿Vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste cuando nosotros éramos merecedores de la eterna perdición, y Señor, con tu preciosa sangre nos limpiaste eternamente, nos salvaste y nos diste la eterna esperanza. Señor, esta gran gracia te lo agradecemos. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, podemos sufrir todo tipo de dificultades, tribulaciones, sufrimientos, pero al igual que tú nos amaste, Señor, y nosotros te amamos, nosotros queremos ganar todas esas dificultades, todas esas tribulaciones, por lo que esto, Señor, es posible gracias a ti. Nosotros somos muy débiles, Señor. Te pedimos de que sostengas nuestra fe y que a través de tu poder y de tu santa mano nos guíes en nuestro camino, que hasta el momento en el que vayamos ante ti, Señor, nos presentemos ante ti sin ningún tipo de vergüenza, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.